Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto. Nos encontramos en este programa titulado Busquemos la vida eterna. Nos encontramos aquí con el hermano Toribio. Hermano Toribio. Saludos, bendiciones. Dios le bendiga. Que la Virgen Santísima abra nuestro entendimiento en este programa y que nos ayude, bendito sea Dios, a ver las cosas de Dios, a poner a Dios primero en nuestra vida. Comencemos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, nos adentramos a este tema. Toribio, uno se pregunta, hablando de lo que es el sentimentalismo en la vida humana, y más que en la vida humana, en la vida de fe. ¿Cuándo una gente va a su trabajo? ¿Es cuando le sale? ¿Cuando tiene deseo de ir al trabajo? No. Al trabajo hay que cumplir, bendito sea. Ahí no importa que yo esté cansado. Ahí no importa que yo haya pasado mala noche. Ahí no importa, bendito sea Dios, a la hora que yo me acosté, que si yo estaba viendo una película, que si yo estaba haciendo esto, que si el vecino no me dejó dormir. Que si había una música al lado. No, ahí no hay nada, bendito sea Dios, que impida que yo me levante, bendito sea Dios, y coja para ese trabajo. No hay tenis, pero me fui en guagua. No hay guagua, me fui a pie. Pero me fui en un taxi. Pagué 100 para llegar al lugar. Así mismo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un trabajo. De un trabajo. Y a veces, Toribio, en Nueva York, cuando vienen esos tiempos de frío, de nevada, que usted salía afuera y uno siente una cosa como que se le congela la piel, una cosa, y uno ve a la gente de madrugada a todas horas que va camino al trabajo. O por ejemplo, piense usted, Toribio, habla San Pablo de cuando una gente, pensemos nosotros ahora en estos días en las Olimpiadas de Francia, ¿verdad? Donde la gente, por ser famosa, por salir en televisión, por ganarse un trofeo, por ganarse una medalla, y eso lo dice San Pablo, pues esa gente, imagínense el entrenamiento para ser el mejor en esa área deportiva, ¿verdad? Los esfuerzos, los sacrificios, esa gente abandonan su familia, abandonan su hogar, abandonan todo y se entregan a un sacrificio, a un entrenamiento fuerte. Y dice San Pablo, ¿y por qué no son inteligentes? Porque si se esfuerzan tanto por conseguir una medalla, un trofeo que se marchita, que se queda, y eso se deja ahí el día que uno parte de este mundo, dice, ¿cuánto más deberíamos nosotros ser inteligentes para esforzarnos y sacrificarnos por aquello que nunca pasa, que es la vida eterna? Amén. ¿Verdad? Entonces, San Pablo habla de eso. San Pablo ya tomó conciencia. San Pablo es un hombre apasionado y enamorado de Cristo, y sobre todo, dice San Pablo, a mí hay una cosa que me importa: la cruz de Cristo. Amén. Porque en la cruz de Cristo está nuestra salvación, la vida eterna, amén, el cielo. Amén. Entonces, amén, uno ve, por ejemplo, Toribio, usted se imagina los trabajos que pasan una gente cuando se monta en una yola para llegar de Puerto Rico. Para llegar de República Dominicana a Puerto Rico. A Puerto Rico. Que a mí me cuentan, y ahora mismo están enterrando gente allá en Santo Domingo, de yolas que han zozobrado, de gente que se murieron. Muchos jóvenes, mucha gente murieron, hasta niños, ¿verdad? Contar de lograr un sueño. O por ejemplo, piense usted, la gente que cruza todo Centroamérica para llegar a México
y de ahí cruzar la frontera y llegar a los Estados Y Unidos. duran meses, padre. Meses caminando, pasando hambre, durmiendo en la calle, bendito sea el nombre santo del Señor. Las mujeres la violan, al otro hacen todo eso. No, uno oye historia, Toribio. Uno oye historia, uno oye situaciones que pasa la gente. Y usted dice, wow, pero la gente, qué riesgo, una cosa. Y mucha gente incluso se muere. Todo por llegar al sueño americano. Y todo por llegar al sueño americano, que no estamos criticando, porque ¿de qué corre la gente, verdad, a meterse en esas situaciones? Solamente Dios sabe, no estamos nosotros en una actitud de crítica. No, no. Lo que estamos planteando, varios campos en la vida humana, donde la gente se arriesga su vida, arriesga la familia, arriesga su dinero, arriesga su casa, lo arriesga todo. Gente que pagan miles, cogen miles y miles y miles y miles de dólares prestados, ¿verdad? Para venir para acá. Entonces, eso es una odisea, una cosa terrible. Y lo que San Pablo, si conociera estas situaciones de lo que pasa a la gente, porque lo mismo que pasa, hace la gente de irse de Santo Domingo, de República Dominicana a Puerto Rico, de todo Centro y Suramérica, para venir aquí a los Estados Unidos. Es lo mismo que pasa por el estrecho de Gibraltar, esa gente que de África del Norte, bueno, y de toda África, para cruzar por el estrecho de Gibraltar desde Marruecos hasta España, que eso ha inundado también y ha llenado a Europa de todo ese tipo, de toda esa gente que viene de para allá. Es decir, la gente, y lo mismo lo que pasan los haitianos para cruzar a República Dominicana. Estamos llenos de gente inteligentísima aquí en la tierra, bendito sea el nombre santo del Señor. Gente que son como ejemplo aquí en la tierra a seguir. Personas que tienen una inteligencia increíble para conseguir dinero, para conseguir muchísimas cosas del mundo, bendito sea Dios. Un ejemplo de ello es Donald Trump, que Donald Trump ha hecho muchísima fortuna, muchísimas cosas. Mi hermano me lleva a mí 4 años y él dice, no, es que a mí me encanta el trabajo me encanta. Y yo digo todo esto, ¿por qué? Porque son gente que son inteligentísimas, bendito sea el nombre santo del Señor, para buscar las cosas que se acaban mañana, para buscar las cosas del mundo, para buscar las cosas que no son tuyas, bendito sea el nombre santo. Porque realmente, ¿qué le pertenece a uno de esta tierra? Nada, bendito sea. Ni mis hijos son míos, ni mi esposa es mía, ni la ropa mía es mía, bendito sea Dios, ni nada de lo que yo tengo es mío, porque mañana yo parto y cuando parto sin nada, Padre. Así mismo es, de tal manera que Jesús decía, si la gente es tan inteligente para una cosa, ¿por qué somos tan brutos para la otra? Amén. Es decir, somos muy inteligentes para buscar, para arriesgarnos, para esforzarnos, sacrificarnos y hacer cosas para lograr cosas que al fin se acaban. ¿Por qué no somos más inteligentes? No somos muy inteligentes para alcanzar aquello que nunca pasa, que es la vida eterna. Amén. Es decir, y todo se trata como de perspectiva. Es decir, cuando nosotros éramos pequeños, vivíamos en un ambiente natural y se hablaba mucho del cielo, se hablaba mucho del infierno, se hablaba mucho de la vida eterna, se hablaba mucho de la muerte, se hablaba mucho del juicio final, ¿verdad? Se hablaba mucho. Incluso que las mayores meditaciones o reflexiones que yo hacía de pequeño era sobre la vida eterna. Amén. De tal manera que yo recuerdo un día que me acuesto yo era un niño quizás de 10 años, de 11 años, y yo meditaba, ¿y cómo es el cielo? ¿Y cómo es la vida eterna? Y bueno, uno a esa edad piensa que los papás lo saben todo. Y entonces yo desde mi habitación
le grité a mamá, mamá, mamá. Y mamá me respondió, era tarde la noche. Y yo creo que había dormido ya un sueño. Mamá, mamá. Y mamá me dijo, ¿y qué fue? ¿Qué te pasa? Digo yo, y en el cielo hay arroz y habichuela. Yo le hice esa pregunta, ¿verdad? Porque como eso era lo que uno comía. Sí, no, y lo que uno anhelaba. Padre. Y lo que uno anhelaba. Sí. Entonces, yo me preguntaba eso, ¿cómo será el cielo? Y yo le pregunté a mi mamá, yo estando muy pequeño, que si en el cielo daban arroz y habichuela, si allá había de eso, ¿verdad? Porque yo entendía que era lo mejor que había, el arroz y la habichuela. De tal manera que uno, al no tener acceso a la televisión, no tenía, cuando eso no había los teléfonos celulares, uno vivía una vida natural. Incluso, usted sabe que el cielo se identifica, uno veía para el cielo, y entonces uno tenía la idea de que el cielo era un lugar, y uno miraba hacia arriba, y bueno, escondido allá, entre eso azul que uno ve para allá, está el cielo. Y uno meditaba sobre esas cosas y uno se le presentaban situaciones, tentaciones, ¿verdad? Quizás de que uno de robarse un huevo y de robarse un pollo, una cosa, pero uno meditaba esas cosas, no porque después Dios me ve, porque incluso como hemos meditado, antes en todas las casas estaba el cuadro del gran temor de Dios, del gran poder de Dios, que Dios con un ojo, que todo lo ve, con que todo lo ve, que todo lo escucha, con un lápiz que todo lo escribe, para después pasarle factura a uno. Y entonces uno vivía en ese sentido, deseoso de cuando uno se muriera, no deseoso de uno morir, sino de sabiendo que uno se va a morir, cuando uno se muera, pues yo quiero heredar la vida eterna. Eso uno lo pensaba de pequeño, pero como dice el padre Loring, una cosa que repetimos mucho en este programa, que la herramienta más poderosa que ha encontrado el demonio para engañar y pervertir son las pantallas. Amén. Es decir, los teléfonos, los celulares, la televisión. Porque la gente, punchando un teléfono todo el día o viendo una televisión día y noche, se le olvida mirarse hacia adentro para recordar que tenemos un alma que salvar, y se nos olvida mirar hacia arriba y recordar a Dios, y recordar el juicio final, y recordar el cielo y recordar el infierno. Y parece que ese cuadro lo hizo Dios, porque esa es la verdad más grande que hay. Cuando tú y yo partamos de aquí, bendito sea Dios, vamos a tener que dar cuenta de lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Esa es la verdad más grande que nosotros tenemos en nuestra vida. Ese cuadro no hace falta a nosotros, mucha falta hoy en día, bendito sea el nombre santo del Señor, ¿verdad? Hoy en día que nada de nada, que Dios me ama y porque Dios me ama yo puedo hacer todo. Que a mí lo que me gusta es esto y Dios está de acuerdo con eso, porque yo puedo hacer todo lo que a mí me guste, todo lo que yo quiera, bendito sea el nombre santo del Señor. Ese cuadro, esa conciencia de nosotros, que nosotros teníamos en ese tiempo, nos hace una falta increíble a cada uno de nosotros, porque nosotros viviéramos hoy en día pensando así, bendito sea Dios, nosotros fuéramos más inteligentes, Padre, es la palabra, ¿verdad que sí? Bueno, y usted sabe que hoy prácticamente desaparece ese lenguaje teológico. Es decir, cuando hablamos teológico, ese lenguaje sobre Dios. Amén. ¿Verdad? Por lo menos entre nosotros está que Dios te bendiga, si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios bendiga América. Ese lenguaje totalmente se desapareció en Europa. Y por ejemplo, todavía en América Latina tenemos por lo menos ese lenguaje. Pero eso va desapareciendo poco a poco, porque hoy lo importante, Toribio, es que la pasemos bien. Lo importante es la comodidad. Lo importante es el lujo. Y lo importante son los tres dioses, que hicimos un programa el otro día sobre eso. Los tres dioses del mundo de hoy. ¿Cuáles son los tres dioses del mundo de hoy? El tener, el placer y el poder. Esas son las tres cosas importantes en el mundo de hoy. ¿Qué es lo importante? Que yo tenga dinero, que yo tenga cosas, que yo tenga grandes casas, que yo tenga cosas muy cómodas, ¿verdad? Que yo tenga carros de lujo. Eso es lo importante hoy.
Lo otro importante, que yo tenga placer, ¿verdad? El placer de la buena vida, los placeres sensuales, los placeres del alcohol, los placeres de la droga, los placeres de ir a la playa, los placeres de los paseos, los placeres de viajar, los placeres de ir a grandes conciertos, los placeres de ver cosas de gente famosa. Y lo otro, entonces, es el poder. ¿Qué es lo importante? Que yo me destaque, que a mí me aplaudan, que a mí me reconozcan, que yo sea una estrella, que yo sea un ídolo, que yo salga en televisión, que yo sea famoso. ¿Cómo usted se ha hecho famoso? Que me tomen en cuenta. Que me tomen en cuenta. Eso es lo más importante, bendito. Que tú llegues a tu casa y todo el mundo se ponga en reverencia, o a tu trabajo. Eso es lo que es importante para el hombre. Ahora después que uno ve la cosa de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, uno ve la vida de una manera diferente cuando uno está viendo a Dios. Porque yo cuando veo esa gente que son muy inteligentes en las cosas del mundo y ponen todo su empeño en crecer, en progresar, que tal vez no es tan malo, ¿verdad que no? Pero yo me pongo a pensar por dentro, cónchale, qué brutos son realmente, bendito sea Dios. O sea, los que somos muy inteligentes aquí abajo, que estamos buscando, bendito sea Dios, cosas de la tierra, para hablar más claro, somos brutos, bendito sea el nombre santo del Señor, porque nosotros aquí vamos a tener 2 o 3 años solamente y todo se va a quedar aquí, bendito sea Dios. Por eso es que dice la palabra que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas que no se marchitan, las cosas que no se lo lleva un ladrón, la cosa que no se la lleve el viento, bendito sea el nombre del Señor, sino que duran para siempre, mi querido hermano. Bendito sea Dios. San Mateo en el capítulo 13 de su evangelio nos trae un texto bíblico que tiene una característica apocalíptica. ¿Por qué se llama apocalíptico? Porque nos refiere y nos habla de los últimos acontecimientos de la vida humana. Es decir, nos habla de la salvación, de la condenación. Nos habla del cielo y del infierno. Dice San Mateo, capítulo 13 de San Mateo, que hay que decir, es apocalíptico este capítulo, este evangelio, aunque propiamente apocalíptico de San Mateo es el capítulo 25. Cierta parte 24, pero sobre todo las 3 parábolas del capítulo 25, que son las parábolas de los talentos, las parábolas de las vírgenes necias y prudentes y las parábolas propiamente del juicio final, de la salvación y de la condenación. Pero dice él aquí, voy a leer un texto apocalíptico. Dice, así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga, que no es obligado. Dios, es decir, hablábamos de que en los tiempos actuales va desapareciendo ese lenguaje, tanto del aspecto académico, porque yo tengo que decir, cuando yo estaba pequeño, estaba en la escuelita, ¿verdad? Que me quedaba de mi casa quizá unos 300 metros de mi casa, era cerca. Y la directora era Doña Dulce, que en paz descanse. Se murió Doña Dulce. Pero Doña Dulce era una catequista. Y los profesores en ese tiempo hablaban de Dios, hablaban de la vida eterna, hablaban del cielo y nos corregían a nosotros incluso
como motivándonos al buen comportamiento con vista a la vida eterna. Era lo que se hablaba antes. Es decir, era un ambiente, podemos decir, teológico. Doña Dulce. Y yo me acuerdo que en la escuela nos ponían a cantar a nosotros los viernes sociales, usted, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, los viernes sociales. Y entonces, yo me acuerdo la canción que yo cantaba, que me lo pedía ella. Ella lo decía, porque en mi casa se celebraba la reunión de los legionarios de María. Ok. Y entonces cantábamos el himno de la legión. Legionario de María, siempre valiente para luchar por el triunfo de tu reino, por las glorias del altar. Y por ahí uno se seguía. Quizás era para reírse, ¿verdad? ¿Y cuál era la canción que pedía la? Pues le estoy diciendo. Esa misma era, esa Sí, misma. ella, eso era lo que yo cantaba. Ok. En la escuela, los viernes sociales, ¿verdad? Amén. ¿Qué yo cantaba? Yo cantaba el Legionario de María. Legionario. O cantaba una canción religiosa, porque eso era lo que yo sabía. Amén. Porque eso era lo que yo oía en mi casa. Porque eso era lo que yo oía en la iglesia. Porque eso era lo que yo aprendí en el catecismo. Porque eso era lo que yo aprendía donde Micaela. Porque los domingos, en la mañana, temprano, nosotros íbamos a la iglesia. Amén. ¿Verdad? Que serían unos 2 kilómetros. Amén. 2 kilómetros de camino. Íbamos a pie porque... Todo, Padre. Sí, ay, ¿quién se queda? Cuidado, Que yo cuidado. me voy a quedar Jesús acotado. Jesús santísimo. ¿Quién? No, todos. Y en la tarde, oiga bien, Toribio, Bendito a las sea. 12:30, entre 12:30 y 1, nos mandaba mamá Ponde Micaela. Micaela. Sí, la iglesia nos quedaba a 2 kilómetros, Micaela quedaba a 2 kilómetros y medio. A 2 kilómetros. Con ese sol, Toribio. Con ese sol, domingo en la tarde, que se supone que domingo en la tarde para uno pasear. Amén, Para uno amén. pasear para dónde. Para uno dice para el ¿Dónde parque. Micaela? Que doña Grúa le decían, doña Micaela. Una santa mujer. Que esa mujer está en el cielo. Porque si esa no está en el cielo, ¿quién está allá? Sí, sí. Y entonces, ¿de qué nos hablaba Micaela? Micaela nos hablaba de San Francisco de Asís. Bendito sea. Era de la tercera orden franciscana, Bendito sea. de la vida, de las virtudes de San Francisco de Asís. Wow. Y nos hablaba de aquella historia de San Francisco de Asís con aquel león que iba a la ciudad, ¿verdad? Y entonces atemorizaba a la gente y la gente se estaba preparando para matarlo. Entonces San Francisco de Asís habló con el león, hermano león, ¿verdad? Y nos hablaba de toda esa historia tan hermosa y bella de San Francisco de Asís, que la vida de San Francisco de Asís, yo me la sé de pe a pa, la de San Antonio también, San Antonio de Padua, porque eran los santos que a uno le hablaban mucho desde pequeño, de tal manera que después me motivé y fui creo que 2 veces allá a Padua, a San Antonio de Padua, y así también, 2 veces a conocer más de cerca A conocer la más de vida cerca. de esa gente. Ya más tarde, cuando eso no se hablaba del Padre Pío, pero después sí, y después fui a ver esos santos. De tal manera que uno vivía una vida teológica. Es decir, el centro de la vida de uno todo rondaba alrededor de ¿quién? De Dios. De Dios. Y de esos gente, de esos santos, que vivieron de manera heroica su fe. Amén. Vivieron, y en las comunidades, entonces, usted hablar, por ejemplo, de Antonio Rosario, cuando yo me crié. Antonio Rosario era el sacristán de la iglesia, pero era el catequista, era animador de asamblea, era ministro de comunidad, Wow. era lector, era visitador de las comunidades. Eso era, bueno, un obispo de la comunidad. Ese era grande, padre. Sí, Ese era grande. Antonio. Entonces, hablar de Nino Abreu, ¿verdad? Que yo creo que yo estaba muy pequeño cuando él murió, pero que fue Nino Abreu
que me dice mi mamá que fue el que dio la tierra donde se hizo la primera ermita o la primera iglesia de la comunidad, ¿verdad? Después, esos grandes hombres que marcaron la vida de uno, el padre Ismael Larena, que vino de España y duró como 20 años, ¿verdad? En la comunidad, y duró como 20 años, hizo 21 iglesias en la comunidad. Bien, Incluso la parroquia de Los Limones le hizo ese padre español que marcó la vida de uno por unas virtudes de amor al trabajo pastoral, visita a los enfermos, visita y ayuda a la gente necesitada, a la gente pobre, y en ese carrito, calle arriba, calle abajo, encendiendo la fe en todas esas comunidades. Después habla del padre Bello, ¿verdad? Un hombre que era medio desabrido predicando, pero su fe, su testimonio era más que todo lo que él podía decir. Entonces, de cerca tuvimos nosotros a Monseñor Flores. Monseñor Flores, ese gran santo, el obispo, entiendo yo, el obispo más santo que nosotros hemos tenido en Monseñor Flores en República Dominicana. Y después, una cosa que uno, la gracia de tener tan de cerca a Monseñor Camilo. Antonio Camilo. Es decir, toda una vida viendo gente de Dios, viendo tanto testimonio, viendo gente que respiraban, ¿verdad? Ese amor, ese fervor a Cristo y a la Santísima Virgen María. Y lo otro era esa devoción a la Santísima Virgen María, amén, esa fiesta de San Antonio con esa novena, todo ese mundo de cosas. Ahora usted va a las comunidades y las comunidades se alimentan de otras cosas. Muchas bancas por todas partes, de juegos, de loterías, muchos lugares donde se bebe, donde se oye bachata, reggaetón, y ya los muchachos no están en esa formación tan intensiva como la que yo tuve en mi tiempo, que no fue yo personalmente, sino de manera comunitaria. Todo el mundo iba por ahí. Ya los muchachos lo que están en pintarse el pelo, en una pela rara, en ponerse, yo no sé, arete como la vaca hasta aquí en la nariz, ponerse calzones por el suelo, enseñando los calzoncillos, porque hasta eso es una gracia hoy, una boda. Amén. Andar enseñando los calzoncillos, a veces calzoncillos hasta sucios. Amén. Y todo ese mundo de cosas, y repitiendo expresiones asquerosas, sucias, amén, doble sentido. Amén. Y entonces, dentro de todo ese mundo de cosas, hermanas y hermanos, la realidad no cambia. ¿Cuál es la realidad? Que vamos a morir. Después de la muerte viene el juicio final. El que pase el examen, que haya hecho el bien, va para el cielo. El que se queme en el examen va para el infierno. Por eso voy a leer otra vez este texto bíblico apocalíptico del libro del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Dice: así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el día del fin del mundo. Y que aquí lo más importante para nosotros no es estar preguntando ¿y cuándo se acaba el mundo? No. Sino saber que el día que usted se muere, ya para usted se acabó el mundo. Entonces, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Cuando se habla de malvado, ¿verdad? Todos somos malvados de alguna manera, pero uno piensa, Toribio, esa situación de Venezuela, amén, tan horrenda. Amén. Usted sabe lo que un hombre tener subyugado a un país, a millones y millones de gente, una situación triste, el capricho de un hombre, la ideología, el comunismo, el marxismo. No estamos diciendo que los otros sistemas políticos sean buenos ni cuantas cosas, pero son situaciones extremas. Esa situación de Nicaragua, esa situación que nosotros vemos
en esa situación que nosotros vemos, por ejemplo, en Cuba, ¿verdad? Que yo he visitado Cuba muchas veces y esa situación que esa gente vive, fruto del capricho de un hombre. Un solo hombre, ¿verdad? De un hombre. Y entonces, o las ideologías, Toribio, hoy, que no es solamente porque una cosa es la indiferencia religiosa, gente como que no me importa Dios, no. Hoy es la lucha en contra del orden de Dios. El hombre empeñado, las ideologías, los políticos, grupos de yo no sé de dónde vienen, pero cosas satánicas y diabólicas, por destruir el orden de Dios, ridiculizar las cosas de Dios. Eso que sucedió tan asqueroso y sucio en el inicio de las Olimpiadas en Francia. Unos grupos ahí LGBT, homosexuales y lesbianas y cuantas cosas, manifestándose como una gloria y ridiculizando con cosas la Eucaristía, a Dios, a Jesucristo, cosas que hasta gente que no son religiosos, que no son muy cercanos a la iglesia, como que se sintieron mal porque son cosas asquerosas, sucias, diabólicas, satánicas, cosas de mal gusto, porque todas esas cosas son son diabólicas, ¿verdad? De tal manera que nos está hablando aquí del desenlace de la historia, el día del juicio final. Así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el día del fin del mundo. Si tuviéramos santo temor de Dios, si nos pensáramos a pensar un poquito en estas cosas, el mundo cambiara. No hubiera tanta maldad, no hubiera tanta opresión, tanta injusticia, ¿verdad? No lo hubiera. El Hijo del Hombre ese día, el día del juicio final, enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen el mal, a otros al pecado y a todos los malvados, ¿verdad? Hoy cuántas promociones a través de las redes sociales, del internet, de los teléfonos, todo ese mundo de cosas, ¿verdad? Para que la gente, los hombres sean homosexuales, para que las mujeres sean lesbianas, para que tergiversar. Es decir, es como opacar esa visión de lo trascendente para que uno crea, y es el engaño del demonio, que lo importante es que usted lo pase bien aquí. Lo importante es que usted le deje rienda suelta a sus bajas pasiones. Lo importante es que usted haga lo que le dé la gana. Lo importante es que usted se dé gusto. Lo importante es la buena vida. Todo eso es mentira. Hay una sola cosa importante. Una cosa buscaré y yo solo le pido al Señor. Habitar en la casa del Señor por años sin términos. Es decir, lo único que le pido a Dios es la vida eterna. Toribio, dice el salmista. Entonces, allí en el infierno, ¿verdad? Porque hoy también hay una teología, Toribio, muy moderna. Que no hay infierno. Muy de adelante, que no hay infierno, ¿verdad? Y entonces, si no hay infierno y si no hay cielo, es lo mismo que yo lo mate a usted a que le dé una menta. Amén. ¿Verdad? Amén. Es lo mismo que yo me sacrifique por el bien a que yo me meta a un banco o que yo coja una ametralladora a matar gente humana, como mucha gente lo... Es decir, ¿por qué mucha gente hace ese tipo de actos? Es decir, el orgullo con el que el presidente de España, Pedro Sánchez, ¿verdad? Habla, ¿verdad? De que España duela a quien le duela, el primer país donde se aborta sin problemas, se introduce el aborto y yo no sé qué cosa. Primer país donde los hombres se casan con hombres y mujeres con mujeres. Y también que el que se quiera casarse con animales, pues que lo haga, ¿verdad? Santo Dios. Entonces, ese es el orgullo de hoy. Bendito sea. El orgullo de hoy es ir en contra del camino que Dios nos enseña. Pero que tengamos en cuenta, tenga en cuenta una cosa. Hágalo usted, siéntase libre y haga lo que usted quiera, pero sepa que hay un camino que conduce al cielo y un camino que conduce hacia el infierno. Como no hay ese lenguaje teológico de hablar de estas cosas, entonces lo importante, incluso que yo coja el sacerdocio para engañar al otro, para que me dé dinero y yo
hacer una vida de lujo, de fortuna, sacerdote, que estamos en el medio escandalizando, ¿verdad? Engañando a la gente. Porque lo más terrible, Toribio, es cuando una gente como Judas ya no cree y ya no espera en el cielo, sino que espera en el dinero. Amén. ¿Verdad? Al principio, me atrevo yo a decir, Judas se acercó a Jesús con intenciones de buscar el reino de Dios, de buscar la vida eterna, pero en el camino se perdió. Se pervirtió. Se pervirtió, perdió de vista la vida eterna y puso su atención en el dinero. Eso no puede suceder a nosotros. Incluso sacerdotes, hasta gente consagrada, hasta obispos le pueden pasar. Amén. Que ya su intención, que ya su interés no sea la vida eterna del reino de Dios, sino otra cosa, pasarla bien, promover el LGBT, promover que se case hombre con hombre, mujeres con mujeres. Pero ¿cómo tú vas a promover eso si tú crees en la vida eterna? El que cree en la vida eterna no promociona esa cosa porque sabe que eso lleva al infierno. Amén. ¿Verdad? Uno Amén. No, es como que yo diga, señores, de ahora en adelante nosotros vamos a respirar por la nariz y vamos a comer por la nariz. Oye, que Dios estableció la cosa de otra manera. Entonces tú no puedes, ¿verdad? Porque tú seas obispo, sacerdote o yo no sé qué cosa, como tergiversar el orden que Dios ha hecho para la dejarse gente, engañar así por el dejarse diablo, engañar por el diablo, sí. Porque el diablo ha visto el hambre que nosotros tenemos de Dios, la necesidad que nosotros tenemos de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, el deseo que nosotros tenemos de llenar nuestro corazón de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, porque el corazón solo lo llena Dios. Y el diablo ha visto esa necesidad que nosotros tenemos y no ha ido dando cosas en la vida y nosotros cogiendo cosas y nosotros buscando el deseo de nosotros. No, que tal vez yo me voy a sentir bien. Bueno, si yo dejo la mujer mía y me meto con un hombre, tal vez se llene el vacío. Que yo llene. Y el diablo ha visto todo eso y nos está llevando a nosotros, llevándonos. Inclusive nos está llevando en una forma, bendito sea el nombre santo del Señor. Así como dice el Padre, que gente inteligente como el presidente de España dice, aquí se puede hacer todo eso. Que ha engañado, bendito sea Dios, hasta la cabeza de este mundo, que son las personas que dirigen los países, que dirigen este mundo, bendito sea Dios. Y nosotros, y se ha aprovechado del hambre que nosotros tenemos en nuestro corazón, de la necesidad que nosotros tenemos de llenar nuestro corazón de Dios, de felicidad, bendito sea el nombre santo del Señor. Y entonces nos vive enfocando para muchísimos lugares. Allí es que está la felicidad, aquí es que está la felicidad, allá es que está la felicidad, en ser famoso, en ser una cosa grande, es que yo encuentro la felicidad, bendito sea Dios. Y entonces nosotros vivimos de una manera errónea, bendito sea el nombre santo del Señor. Porque la felicidad solamente la tiene Jesús en su mano, solamente nos la da Dios a través de hacer la voluntad de Dios. Es que lo primero es sacar a Dios del corazón del hombre. Y cuando el hombre ya no tiene a Dios, se vuelve manipulable. Amén. Se vuelve bruto. Amén. Se vuelve como Vicente, que ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Torpe. Se vuelve torpe, se vuelve tonto, ¿verdad? Y entonces, cuando la gente, lo primero es, dejemos de hablar de Dios, hablemos de otra cosa, para que la gente se olvide de Dios, se olvide de la vida eterna. Amén. Y cuando una gente ya no está pensando en Dios como creador de todas las cosas, como Padre nuestro, cuando uno se olvida de esa vida eterna que Cristo nos ganó desde la cruz, entonces uno coge por donde sea. Pero el que está claro quién es Dios, el que está claro que Cristo murió por nosotros, el que está claro que Dios Padre ha enviado en Jesucristo el Espíritu Santo para que nos oriente por el camino que lleva a la vida eterna, cuando estamos claros que Jesucristo ascendió al reino de los cielos y nos dice, yo me voy para prepararle lugar, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino, ¿verdad?
Cuando tenemos claro eso, que fulano diga, que un presidente diga, que fulano, que yo, qué cosa, uno está claro para dónde va. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? Que ese camino ancho que dice Jesucristo, el camino que lleva al infierno es un camino ancho, bonito, haz lo que tú quieras. De placeres. No te preocupes por nada, haz lo que te da la gana. Lo importante es que tú seas feliz. Que te sienta bien. Que te sienta bien. Y entonces para sentirte bien, sexo desenfrenado, bebida, droga y todo ese mundo de cosas. Usted no ve que la gente sin Dios, volverlo alcohólico eso es de la noche a la mañana. No es. Volver adicto a la droga a una gente sin Dios, por eso es lo más fácil. Ahora, el que está alimentado, como dice San Pablo, es decir, por Jesucristo, que nos ama y nos lo demostró dando la vida por nosotros, el que tiene esa gracia, ¿quién me apartará del amor de Dios? Que un disparatoso, un presidente, quiera tener a un país engañado, esclavizado y cuántas cosas, ¿eso me va a apartar de mí del amor de Dios? No. Pero entonces nosotros le ponemos asunto a cualquier disparatoso, ¿verdad? Como una niña que la abuela la llevaba a la iglesia y le enseñó todo el bien de pequeña, y un día ella se junta con uno que le dice que Dios no existe y cuántas cosas, y llegó a su casa con esa teoría y le dice a la abuela, pero tú te vas a dejar engañar por alguien que no conoce a Dios. Y a los 2 o 3 días que hizo ese profesor, es decir, ese que le enseñó esas cosas, se suicidó tirándose de un 7º piso, de un 8º piso. En eso, pero ya dejó la semilla. Pero esta tan tonta y tan bruta que ni siquiera vio en qué terminó esa vida sin Dios. Esa vida sin Dios. Y entonces se tiró a una vida promiscua de pecado que terminó también mal. Es decir, cuando no tenemos una firmeza en la fe, somos manipulables, ¿verdad? El que no tiene a Dios es fácil manipularlo para que se vuelva un comprador compulsivo. El que no tiene a Dios es fácilmente manipulable para volverlo un adicto a los juegos, a las bancas de apuestas, a la lotería, para volverlo un alcohólico, un drogadicto, para volverlo incluso un hombre con su esposa que no tiene a Dios, le dicen, mira, tú con un hombre tienes más placer, deja esa mujer y cuánta cosa. Y los hombres se dejan la esposa y la familia, y lo mismo una mujer que tiene hasta su esposo. No, tú con una mujer y deja todo y se va. La gente sin Dios se vuelve manipulable, se vuelve una gelatina, se vuelve como una caña que es llevada por el viento donde sea. Por eso debemos pedirle la firmeza y la perseverancia al Espíritu Santo para no dejarnos engañar. Y este programa, tú sabes, yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Y es una bendición hasta para mí también y para cada uno de nosotros, porque para todos, bendito sea Dios. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde nosotros tenemos que agarrarnos, bien agarrados de Dios, bendito sea Dios. Porque en el mundo es como el Padre está diciendo, lo que se propaga en el mundo hoy en día es cosas que no nos llevan a nosotros a buen camino, que nos sacan a nosotros de la presencia de Dios, bendito. Y es hora de que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios, de que nosotros, bendito sea Dios, nos afiancemos en la fe. Bendito sea, porque si no estamos bien afianzados en la fe, caemos fácil, bendito sea Dios, y nos dejamos desviar en estos tiempos, Padre. Y usted sabe, Torillo, voy a poner un ejemplo. Dicen, por ejemplo, la relación de un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, eso no es nada porque ellos se aman. ¿Se aman? No. Lo que primero que hay que tener, que el amor de Dios, de la Santísima Trinidad, es un amor puro y santo. Amén. Esa cosa no es amor. Amén. No es verdadero amor. Amén. Es placer. Amén. Es atracción promiscua, pecaminosa, asquerosa y sucia. Amén. Amén. Entonces, si se trata de que, porque lo importante es que yo me sienta bien, no, lo importante no es que tú te sientas bien. Porque si lo importante es que tú te sientas bien, entonces tú no te paras de la cama a trabajar y no vas a conseguir con qué pagar los biles. Y los que están un chin perdidos, con esto, ya sean de la iglesia o no sean de la iglesia, dicen
dice la palabra de Dios y resalta la palabra de Dios, que en tiempo de Noé se casaban hombre con hombre y mujer. Eso es lo que resalta la palabra. Se casaban hombre con hombre y mujeres con mujeres cuando Dios destruyó el mundo. Bendito sea. Que eso no es de ahora, bendito sea Dios. Que no es de ahora que un hombre con un hombre, que una mujer con mujer van a estar juntos y que van a ser agradables ante la vista de Dios. Eso nunca va a suceder, Padre. Padre, eso nunca va a suceder, bendito sea el nombre santo del Señor, porque Dios hizo la cosa como son, bendito sea, y nosotros no somos nadie para desbaratar el plan de Dios y hacer nosotros nuestro propio proyecto de vida. De tal manera que lo importante en la vida no es que tú la pases bien, que tú hagas lo que te quieras, que tú te sientas bien. Lo importante es una cosa, la vida eterna. A la vida eterna. Si perdemos el cielo, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Y así llegamos al final del programa, La Vida en Cristo. ¿Verdad? Saludando tanta gente de los campos de La Vega, ¿verdad? Que nos siguen a través del programa también en La Vega, San Francisco de Macorís. Por allá me dijeron en Santiago, padre, mire el programa suyo. No, el programa de Torino. Ahora la gente le dice el programa de Torino. Sí, así es la cosa. Y bueno, nuestra hermana Viviana de Allentown, Viviana nos llamó la otra semana. Viviana, que Dios bendiga a tu esposo, tu hogar, tus hijos, tu familia y todo lo que tú hagas, bendito sea el nombre de Dios. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones. Caridad y Aníbal. Caridad y cerca Aníbal. De mi casa. Una bendición. Dice Caridad, mire, yo puedo hacer lo que está haciendo, pero cuando comience ese programa, yo dejo todo y voy para allá. Bendito sea el nombre. Y ve el programa. Caridad, alabado que Dios le bendiga. La quiero Dios. Mucho, Caridad. Y a su esposo Aníbal, un hombre de rezo de rosario, un hombre legionario de María, un hombre de ver La Voz de María, esos canales católicos. Amén. Persevere ahí, don Aníbal, y Dios le bendecirá y bendecirá a toda su familia y todos sus seres queridos a través de su fe. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les come sus bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.